Carolina Edwards. Hola, hola a todos. Hola Natalia, Claudia. Hola. Héctor. Mucho gusto, Carolina. Igualmente. Bienvenida y bienvenida a todos y a todas. Comencemos en un minutito más, así esperamos algunos más que puedan ingresar. Yo le comentaba a Natalia que esta es nuestra primera invitada en esta comisión. Esta comisión lleva poquito tiempo, así que vamos a comenzar con una invitada de honor. Pero Claudia, esta comisión es de vinculación con el medio, ¿cierto? Sí, nosotros tenemos dentro de la Red Chilena de Vinculación varias focos, varias aristas en el fondo que también tributan a vinculación con el medio. Entonces dentro de eso también está todo lo que tiene que ver con innovación, investigación, que también es otra patita, todo lo que es aseguramiento de la calidad, evaluación interna y externa. Entonces nos hemos ido como diversificando porque son varios temas y tocarlos todos en una comisión era demasiado. También tenemos otra comisión de desarrollo territorial. Entonces, cada comisión igual trabaja como hormiguitas solas y van desarrollando temas, van convocando invitados, hemos tenido distintas charlas, conversaciones, entonces ha sido súper productivo porque todos aprendemos, todos aportamos, esto es súper abierto, es bastante democrático, no le cerramos las puertas a nadie. Incluso la otra vez veíamos que desde colegios también estaban interesados en participar porque están incorporando este concepto de vincularse con el medio. Entonces, es abierto a universidades, institutos, CFT, entonces ha sido muy bueno, es un espacio que creamos hace un tiempo unos poquitos y que con la idea de agrandarlo y yo creo que ha dado súper buenos resultados. Se han hecho equipos, tú puedes en el fondo consultar si tienes alguna duda sobre un tema, referencias de personas, de empresas, de distintas cosas asociadas a vinculación con el medio, incluso buenas energías, en este caso para la Cata, que ya la visitan los FAR evaluadores. Sí, no, y además que se ha dado una cuestión súper chora. Ponte tú, para la preparación de la visita, me ha ayudado Héctor, me ha ayudado Felipe de la UTEM, la otra vez estuvimos hablando como una hora porque él tuvo visita hace poco, entonces igual hay como es decir, de hecho me hubiera muerto si Héctor no me manda lo que me mandó para ayudarme, porque de verdad, como que lo vi y dije, mentira, así que íbamos a tener una reunión y le dije, Héctor, no, la próxima semana mejor me tengo que preparar. Entonces se da esta cuestión como súper chora también, como de apoyo, de que igual es como bien desinteresado y solidario el trabajo que se hace acá para apoyarnos entre todos. Así que Claudia, de ahí te voy a preparar yo a ti para la visita. Yo tengo en noviembre, así que desde ya me quiero preparar. Sí, por favor, porque yo he trabajado hasta las 2 de la mañana. Entonces, solo porque hay que decirlo, algunos encuentros han sido con modo after office. También hemos tenido algunos así conectados desde la casa nomás, pero entretenido cada uno con su jugo. Con su jugo favorito. Bueno, eso. Oye, yo creo que llegamos casi la mayoría de los miembros de este comité, sí. Así que podemos ya dar inicio, porque la conversa que tenemos hoy día está muy interesante. Exacto. Ya, perfecto. Entonces vamos a dar la bienvenida a todas y a todos los participantes de esta comisión, los que pertenecen al comité y los que han llegado también producto de invitaciones de otras personas. Son todos bienvenidos y bienvenidas. Bueno, esta comisión principalmente se formó con el fin de conocer buenas prácticas en lo que refiere a empleabilidad, qué pasa con los egresados y egresadas. Entonces, la idea es aportar justamente con eso, tener las distintas miradas tanto de las universidades como los IP y los centros de formación técnica. La idea de hoy día es poder tener una conversación, nuestra primera conversación de este comité con Natalia Orellana. Ella ha estado desempeñándose en el área de educación superior, investigación, gestión, hace bastantes años. Ella es PhD en Educación Superior de la Universidad de Leiden y la Universidad Diego Portales. Desde el 2011 dirige el Encuentro Bienal de Educación Superior y Mundo del Trabajo, Viestra,
y actualmente es presidenta y directora ejecutiva en Fundación OSIDES, Desarrollo de Carrera y Orientación a lo Largo de la Vida. Bueno, y hartas otras cosas más que hace Natalia. Ella también es consultora en varias instituciones de educación superior sobre la temática de empleabilidad, egresados, política, etc. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a Natalia. Un gusto que estés aquí, un honor para nosotros tenerte como nuestra primera invitada. Muchísimas gracias, Claudia. Feliz de verles. A muchos de ustedes ya, bueno, ya nos conocemos, varios de nosotros. Y bueno, Claudia, y la invitación que me transmitió también a través de Héctor, era a una conversación, ¿cierto? Formato conversación sobre temáticas relacionadas con desarrollo de carrera, preparación para la vida activa de estudiantes. Entonces, yo los quería invitar a, si tienen algunas preguntas o tópicos que quisieran que ahondáramos, los vamos viendo inmediatamente. Voy a mencionar algunos aspectos generales nomás, porque además siento algún pudor, porque aquí presentes están personas que son muy expertas en desarrollo de carrera, y que yo siempre de hecho cito y recomiendo que consulten las experiencias que ellas desarrollan en sus instituciones, que es el caso, por ejemplo, de María Teresa Otaegui, que yo, a mi entender, es una de las pioneras en estos temas, junto con Carolina Edwards, de la UAI, sin desmerecer, digamos, otra experiencia de otras instituciones, pero específicamente hablando de enfoque, desarrollo de carrera, yo me atrevería a decir que son instituciones y personas que representan la infusión de esto a través de servicios estudiantiles. Cuando hablamos de desarrollo de carrera, hablamos de una lógica de las trayectorias, ¿cierto? Las trayectorias a lo largo de la vida, y en las cuales todos los distintos roles que ocupamos en nuestro cotidiano, digamos, el rol de hijo, estudiante, hija, cuidadores, etcétera, y la experiencia de vida nos van configurando como personas, y cómo dentro de esta configuración nosotros podemos ir desarrollando ciertas habilidades, destrezas y atributos para irnos ajustando a nuestras metas cambiantes respecto del mundo del trabajo y otras metas que tienen que ver con nuestros proyectos de vida. Cuando hablamos de este tema, por lo menos desde Fundación OSIDES, y que recoge lo que indica las recomendaciones internacionales, es básicamente basarse en teorías de carrera y en el movimiento que se llama Movimiento de Educación para la Carrera, ¿cierto? Que básicamente lo que aborda es esto, la preparación para la vida activa en toda la experiencia estudiantil, desde la básica hasta la media y luego la educación superior, que tiene estos dos componentes que uno podría caracterizar: la educación para la carrera, que sería, cierto, todo aquello que nos ayuda a prepararnos para la vida activa desde lo curricular, es decir, desde la experiencia formativa, en cursos propiamente tal, pensado en modalidad de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Y esto se complementa con otro concepto que son muy similares, pero se diferencian con el hecho de la orientación profesional, que vendría siendo lo mismo, digamos, pero pensado a intervenciones más bien individuales o grupos específicos, ¿cierto? Entonces uno habla de esta noción de desarrollo de carrera y la podría descomponer en estos dos ámbitos de acción, ¿ya? Lo curricular, que es lo que uno dice cuando uno refiere a educación para la carrera, y más bien lo que uno podría también decir extracurricular, que generalmente sea lo extracurricular, que es la orientación profesional, ¿ya? Eso simplemente quería mencionar para comenzar cualquier discusión, y quedo abierta a preguntas, a comentarios, lo que quieran conversar. Natalia, yo por lo que hemos visto en distintas instituciones, en la universidad, esto del desarrollo de carrera no es tan fácil implementarlo. ¿Cómo tú nos podrías recomendar a aquellas instituciones que recién estamos comenzando incorporarlo dentro, obviamente, de nuestras políticas y de nuestras actividades? ¿Cómo lo vamos instaurando de a poco para que lleguemos a un desarrollo de carrera o desarrollo profesional? Yo creo que el primer desafío es darse cuenta de que todos ya lo tienen, solo que no lo tienen con ese nombre ni con esa conceptualización. Cuando hablamos de preparación para la vida activa, es algo que está dado en toda la formación, desde kinder hasta educación superior, ¿ya? Es algo transversal, estructural a los procesos de formación integral, ¿ya? Por lo tanto, está. Ahora,
cómo nosotros lo estamos intencionando o no, y bajo qué premisas teórico-conceptuales lo hacemos, eso es lo que cambia, ¿cierto? Y desde ese punto de vista uno dice, se recomienda a la luz de la investigación especializada en estos temas, considerar todo lo que proviene de las teorías de carrera, específicamente en lengua español, lo que se ha denominado el movimiento de educación para la carrera, orientación profesional, ¿ya? Ahora, otro aspecto que uno recomienda a las instituciones es ver en qué dimensiones de su quehacer está pasando esto, o tiene que ver, se relacionan con esto. Por ejemplo, y ahí uno va a lo esencial, que es relación, educación superior, mundo del trabajo. Entonces, dimensión 1, ¿cierto? Uno podría decir cuantitativo estructural. Yo me relaciono con el mundo del trabajo básicamente también para tener una noción respecto de cuántas vacantes ofrecer, cuántos programas abrir o cerrar, ¿cierto? En relación a lo que se solicita y qué sé yo. Esa sería una dimensión, ¿cierto? Hay otra dimensión que tiene que ver con una lógica más bien, una postura filosófica respecto de cómo me vinculo con el mundo del trabajo. Yo soy una institución de educación superior que se plantea completamente subordinada a lo que me pide el entorno laboral, productivo. Eso pasa con el IPI-CFT, por ejemplo, que por definición es así. O soy una universidad tradicional y que no quiero que en mis misiones o en mis documentos de plan educativo salga tan explícito que me subordino a nada, sino que mi proyecto educativo es principal, o qué sé yo. Bueno, esa es otra dimensión. ¿Cuál es mi postura como filosófica, conceptual respecto a este vínculo con el mundo del trabajo y sector productivo? Otra dimensión es lo que es el corazón de la institución de educación superior, que tiene que ver con currículum, ¿cierto? Cómo a través del currículum nosotros y en qué medida vamos a fortalecer esto, que es la preparación para la vida activa como un eje transversal, más allá de lo netamente profesional y disciplinar de la formación. Otra dimensión es el ámbito retroalimentación propiamente tal, ¿cierto? Nosotros necesitamos saber qué es lo que está pasando con nuestros estudiantes, con nuestros graduados, y sus resultados en el mundo del empleo, qué sé yo, para retroalimentar el quehacer organizacional de manera general y particular en los currículos. Otra dimensión, que es la que suele uno abordar, y que es lo que a mí me preocupa también porque nos pasaban los Viestra, es la dimensión servicios. Es cuando la institución se pregunta, a través de los servicios, o sea, ¿qué servicios y hasta qué medida vamos a brindar servicios de apoyo a los estudiantes y graduados para ciertas transiciones a lo largo de la vida, para prepararse a estos procesos, etcétera? Cuando hablamos de servicios, típicamente llegamos a las discusiones sobre las unidades de desarrollo de carrera, de alumni, exalumno, vinculación con el egresado, que tienen muchos nombres, ¿cierto? Y lo que me preocupa es que siempre se suele salió con Emilita. La conversación a eso. Como si todo este tema, que básicamente se los decía al inicio, es de formación integral, es estructural en la formación, en la experiencia formativa, se reduce a qué es lo que hace un área en específico. ¿Se fijan? Y terminamos juntándonos las mismas personas de las unidades de alumni, exalumnos, de desarrollo de carrera, qué sé yo. Y quizás aquí también un caso que hace poco conversamos con Carolina Edwards, de cómo uno le toca batallar internamente en su institución con otras áreas que son las típicamente curriculares, de decir, oye, esto no es algo externo, no soy un satélite de la organización. Estos temas que nosotros estamos viendo se integran en lo curricular también. Entonces, bueno, eso para mí sería como una... Perdón, quizás me alargué mucho, pero quería darle... No, está bien. Y una consulta, siguiendo con lo mismo, porque muchas veces pensamos, o la institución piensa, que la unidad de egresados es la que se tiene que encargar de hacer todo. Muchas veces la unidad, realmente es la unidad, hay una persona, 2 personas, 3 personas que se tienen que encargar de todo. ¿Cómo, de acuerdo a tu experiencia, a lo que conoces tanto nacional como internacional, cómo crees tú que debería ser a lo mejor un modelo positivo, bueno, para poder efectivamente tener este relacionamiento con los y las egresadas? Porque no debe ser muy fácil si lo vemos solamente desde una unidad central. Sí, pero voy a hacer un poquito a la pregunta anterior, que me quedó algo en el tintero. A propósito de lo que ya hay en las instituciones, otra cosa que uno ve preocupante es que se está haciendo esta discusión en torno a, básicamente, cuáles competencias o destrezas, habilidades hay que potenciar en cierto periodo, ¿ya? Incluso algunas instituciones están hablando de competencias de empleabilidad,
terminológicamente en realidad da lo mismo, pero todos se refieren a un mismo fenómeno, competencias transversales, habilidades genéticas. Pero si ustedes se fijan, se habla como del grupo, de este pool de competencias, pero carece de esta visión de en qué marco conceptual, teórico, lo vamos a incorporar en todo el proyecto educativo. Y eso es lo que uno no está viendo en las definiciones de proyecto educativo, o como se llama en cada institución. Todas definen cómo van a desarrollar su currículum, ¿cierto? Cómo se caracterizan sus mallas, cuál es el rol de la formación general, etc. Hay algunas instituciones como la Universidad Autónoma, por ejemplo, que fue muy estratégica dentro de los cursos de formación general, incorporar ciertas competencias que para ellos tributan, ¿cierto?, con desarrollo transversal. Eso lo pongo como un ejemplo porque lo conozco de cerca nomás, pero pueden haber otros casos. Entonces, para terminar mi respuesta anterior sobre desarrollo de carrera y los temas más relevantes, creo que por ahí hay un aspecto clave. Cada institución por separado puede inventar la rueda de nuevo definiendo cuáles son las habilidades, competencias del siglo XXI o las del futuro o qué sé yo, y al final van a ser, uno reconoce que siempre volver al origen son básicamente las mismas. Pero si eso no está integrado en un plan institucional que vea la formación de las personas, ¿me entiendes? Este aspecto de la preparación para la vida activa como algo estructural siempre va a quedar como disociado, ¿ya? Ahora, volviendo a la segunda pregunta sobre el vínculo con los egresados o el relacionamiento con los egresados, yo estoy muy contenta porque a través de consultorías o de investigación, siempre me toca entrevistar a gente de las instituciones de educación superior, de distintas instituciones, y conversar con ellos en esta instancia. Y estoy contenta porque me atrevería a decir que es unánime la visión, desde los académicos y académicas hasta gente que trabaja en áreas de gestión híbrida como nosotros, respecto de que el egresado es el estudiante de hoy, básicamente. Entonces, si tú te quieres vincular con el egresado, vincúlate con tu estudiante. Porque no estamos hablando ya de fidelización en lógicas de marketing para que el estudiante o la estudiante vuelvan a consumir otro programa de estudio. Estamos pensando realmente en cómo aportamos nosotros a esta experiencia y que a través de ello desarrollen cierto sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia no lo vamos a lograr con poleras, ni con lápices, ni con un kiosquito que venda souvenirs de la institución. Eso son cosas complementarias. Y eso yo creo que está súper interiorizado, especialmente cuando uno habla con los jefes de carrera, con los profesores, ellos te dicen, lo que sí me preocupa de aquello es que a nivel unidad académica lo tienen sumamente claro, pero luego cuando tú les preguntas cómo percibe los lineamientos institucionales que le dan desde Casa Central o el equivalente Casa Matriz, ahí ellos manifiestan que hay una cierta desconexión, que de pronto las unidades de vinculación con el medio o estas otras áreas de servicio como egresados o alumni, como se llame, presentan lineamientos o hacen requerimientos que a lo mejor no están relacionados con el quehacer, con el conocimiento de in situ, cuál es la característica de los estudiantes y los graduados, y que además los sobrecargan de cosas. Entonces, yo creo que acá la tendencia es centralización descentralizada, es decir, reconocer que en las instituciones hay unidades a nivel central, ¿cierto?, que cumplen este rol de generar lineamientos, quizás políticas, modos de trabajo, para que en cada unidad académica no tengan que inventar la rueda de nuevo y exista un ente facilitador a nivel central, pero reconocer que quien está haciendo el trabajo directo con el estudiante, futuro graduado y graduado, es la unidad académica, los profesores que ya están sobrecargados. Y no tratar de replicar múltiples estructuras, agrandar más la maquinaria, ¿cierto?, cuando las personas clave ya están definidas. Yo creo que ahí hay que ayudarles. Y no enfocarnos en nosotros, en cuál es necesito más gente yo en mi área, necesito más recursos para mi área. Es quizás como a través de mi área, a lo mejor con los pocos recursos que tengo o con el rol que tengo institucionalmente, potenciar que a las unidades académicas, como contraparte de mi área, le den apoyo a nivel central. Eso, por lo menos, lo que yo he visto estos últimos 2 o 3 años. Súper, gracias. Y en cuanto a la empleabilidad, sabemos que las instituciones muchas veces se preocupan por un indicador de mi futuro, si es del primer año, segundo año, hasta a lo mejor al 5.º año. Pero ¿qué pasa con los que tienen un tiempo? ¿Cómo lo recuperamos en el fondo? ¿Cómo lo volvemos a encontrar
con la institución a volver, a lo mejor a hacer un programa de posgrado? ¿Cómo lo interesamos? ¿Cómo ves tú ese relacionamiento con aquellos egresados que ya han pasado más de 5 años? Que es mucho más difícil, muchas veces cambian los números de contacto, el mail. Sí, pero yo creo que se requiere creatividad y no se requieren necesariamente tantos recursos. Y ahí ahora voy a hablar como graduada, ¿ya? Yo, por ejemplo, me gradué en la época en que todavía no estaban las redes sociales, internet no era tan masivo, entonces mi universidad no tenía por qué tener, en esa época uno cambiaba de número de teléfono cada vez que compraba un nuevo teléfono, entonces mi universidad, casa central de mi ex universidad, no tenía por qué tener mis datos actualizados al 21, a este año, por ejemplo. Pero utilizan Instagram, utilizan redes sociales, utilizan cantidad de cosas, al final logran llegar a estos públicos que ya son, hablemos de graduados de más de 6 años de antigüedad, pero en mi caso yo me gradué hace como, no sé, 15. La cosa es que, por lo menos a mí me pasó hace poco, aprovecho de saludar a Daniela Menares de la PUC-B, había un concurso en Instagram, y me pareció muy interesante, y varios compañeros, ex compañeros de mi carrera participamos, nos pareció súper chulo. Nunca me habría imaginado yo, que estudio estos temas, ser sujeto, digamos, del relacionamiento, ¿ya? Y llegó de una manera súper así espontánea. Entonces, yo creo que primero, el relacionamiento con el alumno antiguo, para responder directamente a tu pregunta, tiene que ver con estrategias de creatividad, no necesariamente recursos. Ahí utilizaría redes sociales, las lógicas de las, más bien millennial, digamos, y también ofrecer estas páginas web que todas las universidades tienen para vincularse con los egresados, que ojalá provean recursos útiles, no solamente el dato, ¿cierto? Que es muy útil, digamos, datos. Igual no necesariamente siempre se encuentran, por ejemplo, datos para estudiar en el extranjero, becas para estudiar en el extranjero y cosas así. Para los graduados no necesariamente hay porque están alojadas en las páginas de Relación Internacional. Pero fuera de eso, servicios como test psicológicos, digamos, una suerte de, uno podría generar algo como LinkedIn, que es como un blog, ¿cierto? Donde la gente puede hacer ciertos temas, opinar, intercambiar conversaciones, en vez de hacer el café. Por ejemplo, los H está haciendo un café que le ha ido súper bien con egresados, y se juntan y le ha ido súper bien. Uno podría hacerlo también en modalidad un foro. O sea, bueno, hay distintas modalidades, lo que quiero decir, utilizando los recursos digitales y no necesariamente lo tradicional ni estresarse tanto por aquello. También hay otras invitaciones que yo haría. Invitarlo a participar en proyectos de apoyo a la comunidad, de desarrollo comunitario. No solamente vincularse con el egresado para la oferta de un programa, de un magíster, un diplomado, sino que, mira, estamos trabajando con la comunidad peñalolena y abogados, ingenieros que quieran asesorar al Centro Ceremonial X que se está creando. Entonces, a través de voluntariado, de distintas iniciativas. Y no me estresaría tanto con aquellos alumnos que son graduados antiguos que uno no puede contactar, porque en realidad para efectos de la acreditación, que es lo que más aflige, no son tan relevantes, y sí estaría atento a rastrearlos por redes, pero trataría de enfocarme en que ese contacto sea más bien espontáneo y prepararme ya con los estudiantes de ahora para pedirle al ingreso a los programas una suerte de información característica básica y al final de cada programa para tener sus datos básicos y que no nos pase esto de que uno llega un día y que le dicen actualice la base de datos y está como en 10% de actualización, que yo creo que a todos ustedes les ha pasado en algún momento. No sé si hay alguna consulta para Natalia que la puedan hacer directamente o la pueden escribir para ir avanzando en algunos temas. Me acordé de una cosita. La OCDE está impulsando toda una línea de trabajo que tiene que ver con Career Readiness, que es básicamente desarrollo de carrera. El fin de semana, el lunes tuvimos una charla, una conferencia en español, donde se habló acerca de cómo la escuela podría potenciar esto. Conversación que nosotros hemos tenido también a nivel de educación superior, cómo las instituciones pueden potenciar esto. Y ya estamos contando con evidencia, no de Chile, pero a nivel internacional, respecto de cómo la orientación profesional,
la infusión curricular de las premisas de la educación para la carrera, de verdad que generan resultados positivos en cantidad de, o sea, posibilidades de encontrar salario, de trabajo, aumentos de salario también, incluso de mejorar el rendimiento en el sistema educativo. Héctor tiene la manito levantada. Hola Natalia, gracias por estar acá con nosotros. Estos son temas súper apasionantes. Así que desde la última vez que conversé contigo hace varios años, y tengo mi propia respuesta a la pregunta que te voy a hacer, pero quiero contrastar tu estado actual con esa conversación que probablemente tuvimos hace mucho tiempo. Mira, no voy a decir quién, pero he escuchado autoridades que tal vez tú sí conoces, que han declarado a veces que la empleabilidad efectiva no es responsabilidad de una institución. Es decir, usted se tituló y hasta ahí nomás llegó la responsabilidad en cuanto a lo que significa emplearse. ¿Y qué decir de empleabilidad pertinente? Entonces, ¿cómo has visto tú esto desde todos estos años que has trabajado? ¿Hoy día es tendencia preocuparse o no preocuparse de los temas de empleabilidad de los egresados? Y en particular no me refiero solamente al primer año, que típicamente es muy crítico porque es uno de los indicadores más perseguidos en muchas instancias de acreditación o revisión, ¿ya? Sino que incluso a lo largo de la vida. Me refiero, por ejemplo, cuando tú ya eres un egresado de un posgrado o bien cuando ya pasó harto tiempo. Y no me refiero solamente al relacionamiento, la generación de una relación de fidelización con el egresado, sino que abiertamente para potenciar, ¿cierto?, la empleabilidad. Sí, yo creo que mi respuesta como en dos niveles. Por un lado, pienso que siempre, yo a veces soy muy repetitiva con este tema justamente, ¿qué vamos a entender por empleabilidad? ¿Cierto? En esta conversación, por lo menos desde mi punto de vista, empleabilidad tiene que ver con procesos, habilidades, destrezas y atributos, ¿cierto? Una persona altamente empleable no necesariamente tiene trabajo, ¿ya? Yo puedo ser muy empleable, tener doctorado, magíster, qué sé yo, recomendaciones, y no hay empleo para mí y estoy cesante, ¿ya? Otra cosa es la tasa de empleo. Trabaja, no trabaja, empleo, ¿cierto? Empleo de graduados versus empleabilidad de graduados. Respecto del empleo de graduados, si trabajan o no trabajan, cuánto trabajan y cuánto ganan, eso se ha transformado en una preocupación de las instituciones de educación superior, pero no porque necesariamente ellas lo quisieron, especialmente las universidades, porque si hablamos de IPCPT, sí, porque está en su core misional, ¿ya? Pero de las universidades no. Y eso ocurre en el caso de las universidades con el sistema de aseguramiento de la calidad que obliga. Si usted quiere estar acreditado, tiene que cumplir, hacer seguimiento y acreditar resultados. Se entiende como un buen resultado que las personas que usted forma obtengan trabajo y tengan cierto salario, ¿ya? Eso en términos generales. Ahora, separando los dos mundos, ¿cierto? El IPCFT, o sea, el técnico profesional del universitario, lo lamentable que a mí que observo en los universitarios es que, claro, es una respuesta reactiva, porque se han visto requeridos de hacer esto. Y en esa reacción, uno ve que la reacción es respondiendo con los mínimos. Entonces, la CNA en el 2006-2007 empieza a solicitar seguimiento y se empiezan a crear áreas que se llaman seguimiento. O sea, lo mínimo, no hay una reflexión mayor sobre qué voy a entender por esto, cuál es la posición filosófica de mi institución respecto de esta otra, todas esas dimensiones que le hablé al inicio. No, es solamente respondo para salir del paso para acreditarme mañana y pasado mañana. Eso últimamente está cambiando. Y eso es lo que también me tiene muy optimista. Las instituciones, a la luz de todas las crisis que están ocurriendo en Chile y en el mundo, junto con todo lo que está pasando en nuestras cabecitas, estamos todos con un pensamiento más crítico, cuestionándonos el status quo y dándonos cuenta de que, claro, hasta qué punto las instituciones, en este caso voy a hablar de las universitarias, ¿cierto? Por lo que ya dije, en IPCFT esto es misional. Hasta qué punto las instituciones universitarias deberían hacerse cargo o responsables de lo que pasa con los egresados en el mundo del empleo. ¿Ya? Y ahí habría que hacer esta distinción. Una cosa es trabaja, no trabaja, y la otra cosa es qué tan flexible o preparada la persona está para el mundo del trabajo. ¿Ya? Entonces tú puedes estar en un minuto cumpliendo como institución. Me acuerdo hace unos años atrás le pregunté a una institución, uy, ¿le preocupa este tema? No, porque mis estudiantes tienen empleo, en el CIES están bien. Y esa respuesta es preocupante, porque, bueno, pero mañana no lo van a estar porque las tasas de,
el número de estudiantes que ingresan a la educación superior es muy grande. Chile está llegando a números de acceso universal pronto, y la competencia en términos de graduados con más certificación, es decir, no solo con el pregrado, sino que la gente ahora tiene pregrado, diplomado, magíster, no sé cuánta cosa cuando postula empleo, hace que se complejice la competencia, digamos, por los trabajos, las posiciones, y que ese premio que tradicionalmente se ha asignado a la educación superior se reduzca. Cuando digo premio, me refiero a que desde la lógica de capital humano siempre se resalta que las personas que tienen más estudios, más años de escolaridad y más certificaciones van a ganar un más sueldo. Y eso sigue existiendo en Chile y en todas partes del mundo. Pero lo que sí está pasando es que tanto en Chile como en otras partes del mundo, ese premio se está reduciendo cada vez más. Y también se está reduciendo cada vez más los niveles de ajuste y de desajustes entre lo que estudié y lo que hago, entre el nivel de estudios, de formación, ya sea pregrado, magíster o doctorado, y el nivel de competencias que me requiere el empleo. Entonces estamos ante problemáticas sumamente graves, y si a eso le agregamos que estamos en un país poco meritocrático, donde además los pitutos, los apellidos y una serie de otros elementos que están fuera de nuestro manejo, sí inciden en nuestras oportunidades laborales. Claramente las instituciones, que entiendo todas, IPS, FT y universidades, tienen una misión de responsabilidad social. Por lo tanto, desde esa línea yo entiendo que hay una preocupación ya no solo por el indicador del empleo, sino que por la movilidad social y la equidad. Entonces, hablar de empleabilidad, en los términos que mencionaba al inicio, en realidad es hablar de reducción de las inequidades sociales, de equidad al ingreso y equidad al egreso, como dice la Universidad de Chile hace unos años. Cuando hablamos de equidad al egreso, cuando queremos que ojalá todos nuestros estudiantes de distintos backgrounds, de distintos contextos, tengan oportunidades equivalentes y una visión de mundo tan amplia que les permita desarrollarse. Gracias, Natalia. Me siento contento con tu respuesta. No, me siento contento porque me siento súper interpretado por tu respuesta, así que gracias. ¿Te puedo hacer otra pregunta, Natalia? Aprovechando que estamos acá. Mira, sabes que me ha tocado a veces por distintos motivos participar en distintas instancias en donde se evalúa la creación de una carrera, ya por ejemplo la apertura de una carrera en una CDX. Y a mí me sorprende la siguiente situación y me gustaría que me ayudes a iluminarme un poco. Por ejemplo, si veo yo la creación de una carrera conocida, comilla conocida, ¿ya? Dígase que nadie podría, por ejemplo, obvio que hay diferencia en el perfil de egreso, en la metodológico, de cómo se genera, no voy a entrar en ese punto. Me refiero al nombre de la carrera. Por ejemplo, en Chile yo creo que la gran mayoría sabemos lo que significa, por ejemplo, un ingeniero comercial, o un ingeniero civil industrial, o lo que fuere, ¿ya? Carreras conocidas, instaladas y que probablemente el mercado profesional conoce. ¿Qué quiere decir esto? Que los analistas de reclutamiento y la gente que se encarga de recursos humanos sabe o tiene una noción clara acerca del título profesional. Pero ¿qué pasa cuando se inventan carreras con nombres nuevos? Totalmente nuevos. Esas carreras que nadie cacha de qué se trata esa carrera, ¿ya? Bueno, voy a contar una infidencia. En una reunión X aparece una carrera X en proceso de evaluación para ver si se abre. Y yo, por ejemplo, miré la evaluación económica y dije, oye, aquí falta una línea. Y es la instalación de ese concepto en el mercado profesional, porque si no, ¿cómo va a saber el mercado profesional que lo que ellos necesitan se llama ahora XXX, para no entrar en ejemplo, ¿ya? Y entonces, yo no sé ahí, Natalia, ¿cómo lo has visto tú respecto de eso, de cuando nos ponemos muy creativos, y en Chile somos creativos para crear carreras, ingeniería en filosofía, ingeniería en lo que sea, en lo que fuere, y es solamente por un tema de que suena mejor si lo ponemos de esa manera, y a veces una carrera que tiene poca compatibilidad a nivel internacional, o bien que abiertamente el empleador podría ni siquiera saber qué significa lo que el egresado está obteniendo como título profesional y si es o no es competente. Y por lo tanto, gatilla que en procesos muy prácticos sea descartado de procesos de reclutamiento porque el analista no conoce esa carrera, o bien no le pidieron explícitamente esa carrera. Entonces yo creo que ahí también las instituciones debemos hacer un esfuerzo de decir, oye, si nos ponemos tan creativos con los nombres de las carreras, debemos también incorporar en las evaluaciones económicas el costo de instalación en el mercado. No sé cómo lo ves tú ahí.
Eso tiene que ver con lo que yo le hablaba al inicio, como de esta dimensión cuantitativa estructural de cuántas carreras ofrecemos, qué vacantes tenemos, etc. Frente a este punto, efectivamente, yo ya perdí la cuenta de las nomenclaturas de carreras que existen en Chile, de programas de estudio. Pero también ando bastante optimista en estos temas, ya se están dando cuenta, me imagino, porque la Ley de Educación Superior de 2018, si bien hay elementos que pueden mejorar, como todo, adelanta, o más bien anuncia, la instalación de un marco de cualificaciones. No sé si a todos les suena lo que es un marco de cualificaciones, ¿cierto? Básicamente implica en generar un estándar nacional de tipos de niveles de la progresión de la educación superior, ¿cierto? Técnico profesional, universitaria, bachillerato, licenciatura, magíster, diplomado, etc. Y esto apunta a que, en línea con lo que dice Héctor, haya una suerte de homologación de qué se va a entender por cada tipo de programa. Entonces eso ayuda a que los sistemas educativos nacionales haya comparatibilidad, o sea, se puede hacer una comparación más fácil, para los empleadores sea más simple entender de qué se trata cada programa y tengan en su cabecito los aspectos básicos de cada cual. Los marcos de cualificaciones ya tienen harta trayectoria, al menos en Europa. Irlanda creo que es el modelo más exitoso en ese sentido. Chile está hace años trabajando este tema, pero tenemos un problema, bueno, como suele ocurrir en Chile, poca articulación entre los ministerios, ¿cierto? Hace años que se estaba trabajando el marco de cualificaciones, y ahora teníamos dos, hasta el último que supe. Uno, marco de cualificaciones, educación técnico-profesional, y otro, marco de cualificaciones, educación superior. Ya, entonces, a mi entender, es raro que hayan dos marcos de cualificaciones pululando por un mismo sistema nacional, debería ser uno integrado. ¿Pero por qué están estos dos? Porque uno viene del Ministerio del Trabajo y porque el otro viene del Ministerio de Educación. Eso, no es porque son las mismas lógicas, pero son distintos equipos. Se supone que esto debería avanzar luego, y debería ayudar mucho al sistema simplemente a avanzar en esto de limpiar los nombres y estos otros aspectos que tú mencionabas. Ahora, hay otras buenas prácticas que uno podría observar, y yo creo que uno no necesariamente tiene que depender de lo que diga el ministerio, porque a mi entender también usualmente las instituciones de educación superior chilenas suelen ser más rápidas, más analíticas y más efectivas que los lineamientos que vienen de la CNA o del ministerio. Un ejemplo para mí positivo es lo que hacen en Europa con el diploma supplement. No es que en Europa se trabajó el proceso de Boloña, conducente al espacio europeo de la educación superior, con la finalidad de que entre estos países, que son chiquititos y vecinos, hayan estos lineamientos comunes. Entonces, si alguien estudia, no sé, una carrera en Alemania y luego viaja 1 hora en avión o en tren a Ámsterdam, vaya con su currículum, y el empleador, aunque es de otro país, entiende porque se enmarca, ¿cierto?, dentro de lineamientos de la zona europea. Cuando uno le entregan un diploma, se acompaña con un documento que se llama Diploma Supplement, o suplemento de diploma, que uno lo puede googlear y lo encuentra en internet. Y en ese suplemento de diploma aparece una estructura estándar de descripción de lo que uno estudió. Cuántos créditos son, cuántos semestres son, cuál es la naturaleza de la actividad, los principales énfasis. Entonces, a cualquier empleador le basta con esa hojita que es estandarizada del espacio europeo de la educación superior para entender cuál es el perfil del postulante. Ahora, igual, Héctor, es probable que se creen nuevas carreras con nombres que no conocemos. Por eso una cosa como el diploma supplement a mí me parece muy útil y práctico. Es súper simple, son 2 hojitas, 1 hojita y media. Y lo importante ahí es que para crearlo hay que ponerse de acuerdo, que un estándar, un documento estándar. Claro, y una relación en donde nos sirve que solo interactúen actores de la educación superior, porque a la larga el que recibe el producto, que en este caso es el egresado, es el empleador, y habitualmente la primera línea, que es el analista de reclutamiento. Y si ese analista de reclutamiento no tiene idea acerca de las similitudes entre las distintas profesiones, difícilmente podría, por ejemplo, ayudarnos a resolver parte de este problema. Hay una cantidad increíble de carreras que son muy parecidas y que a veces varían en una palabra, y de repente uno dice, ¿por qué tenemos tantos nombres? Nos pusimos creativos en alguna etapa de la vida. Pero me acordé de algo que creo que es súper importante destacar a propósito de que somos personas que trabajamos en educación superior. Lo irónico.
En educación superior se forma la gente de recursos humanos que luego recluta a nuestros propios graduados, ¿ya? En educación superior se forman los psicopedagogos, los psicólogos y los pedagogos que deberían hacer orientación profesional y educación para la carrera, ¿ya? Irónicamente, en nuestras instituciones no estamos intencionando estratégicamente, por un lado, cuando hablaba de los reclutadores, digamos, la gente de recursos humanos o áreas similares, que incorporen esta perspectiva actual, que ya ni siquiera es como que uno denomine moderna, es de este momento, que las carreras no son lineales, que hay distintos tipos de trayectorias ocupacionales, ¿cierto? De portafolio, en escalera, que tienen distintos nombres, las personas ya no trabajan en una sola cosa, pueden tener múltiples trabajos y perfiles en un mismo profesional. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy concreto. Postulé a un cargo hace unos años atrás de aseguramiento de la calidad en una universidad. Y la persona que me atiende era una persona de recursos humanos especializada en reclutamiento para educación superior, imagínense, además. Y me pregunta, me dice, qué raro tu perfil, si tú eres periodista, estudiaste un magíster en investigación en educación superior, ¿y por qué quieres postular a aseguramiento de la calidad? No entiendo. Y yo me enojé en realidad y le dije, como graduada universitaria de las ciencias sociales de partida, estoy habilitada para trabajar en un sinfín de cosas, independiente de si soy periodista o no, o de lo siguiente que tenga. Y ahí me preocupé por la formación de la gente de recursos humanos, si se están formando esas personas para que tengan una lectura muy simplista y reducida de los perfiles de los postulantes, estamos mal. Y por otro lado, efectivamente necesitamos potenciar la formación de profesionales o de personas que se dediquen a la psicopedagogía, a la orientación profesional, a la educación para la carrera en los distintos escenarios a nivel educativo. Sebastián tenía la manito levantada y Lorena. Sí, Sebastián y Lorena. Hola Natalia, ¿cómo estáis? Bien, bien, hola. Mi pregunta es, si hay alguna estrategia ética para jugar el juego de la pitutocracia, pero sin caer en fomentarlo. Estoy pensando que quizás algo como el networking cae en ese nicho, así como desde temprano potenciar actividades en que los estudiantes y titulados se conozcan con otros para que puedan tener contactos para su inserción laboral, pero no sé si existe alguna otra manera de ayudarlos a fomentar sus redes sin mantener viva la cultura de la pitutocracia. Te entiendo completamente. Pero creo que el networking en genérico sí, tiene que ver con, puede perfectamente apuntar a la meritocracia y hay personas que, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha ocurrido, que ya están implementando eso, que hay gente que se comunica con uno por LinkedIn y te dicen, oye, tengo unos intereses similares a los tuyos, como, así como casi que seamos amigos, estemos en contacto por si nos interesa algo en común, no necesariamente buscando que te ofrezcan un trabajo o algo, pero eso pasa. Y lo importante es, claro, propiciar que los estudiantes entiendan que hay estrategias también para desarrollar, vincularse con otros seres humanos y que a través de estas vinculaciones, que es extendiendo tus redes de vínculos, de relaciones, en algún momento de tu vida, si lo necesitas, puede que también te ayuden a buscar trabajo o a moverte en el empleo. Yo creo que yo me iría a lo esencial del networking, que es potenciar estas habilidades comunicacionales y de relacionamiento con otros, desde la empatía y el interés por otras personas en general, en genético. Oye, y en esa línea, ¿hay alguna acción que potencie eso? No sé, pues, voy a inventar, pero así como juntarlo, pero en algún contexto específico, como... Yo no tengo experiencia concreta en haber realizado alguna actividad de ese tipo en específico, ¿ya? Yo más bien te lo digo en términos conceptuales. No sé si aquí alguna de las presentes que tiene mucha experiencia en eso, Carolina, por ejemplo, nos puede ayudar con esa respuesta. Obvio, feliz de aportar un poco. Bueno, nosotros lo que hacemos es hacer charlas de networking y tratamos de siempre en esas charlas juntar generaciones distintas, porque sabemos que es más fácil también cuando ya tienen un punto común como la misma universidad o la misma carrera, entonces ahí ya te lanzas como a probarlo con todas las herramientas y claves que uno puede transmitir. Otra cosa que hacemos harto y que funciona muy bien, tal vez desde la misma lógica, es crear instancias
para que se conozcan estudiantes y egresados de un mismo programa, en el fondo de distintas generaciones. Y ahí lo hacemos bien entretenido. En Alumni algunas somos certificadas en experiencias de gamificación, entonces hacemos mucha experiencia como de la identidad de la UAI y de ese programa en particular, y vamos haciendo como dinámicas así para ir avanzando. Tenemos como, no sé, inventamos también, por ejemplo, una especie como de bingo, donde tienen que ir a buscar, en donde hay, no sé, 100 personas, las personas que dicen esos círculos en el fondo. Alguien que haya trabajado en una empresa familiar, alguien que se cambió rotundamente de área o de industria, como ese tipo de actividades. Y lo otro que lanzamos el año pasado, que ha sido súper, súper bueno, es el programa de mentores y embajadores. Que ahí, imagínate, son egresados que tienen más experiencia, y ahí abarca a los que tienen más experiencia, más años de egreso, que disponen de horas en la semana, justamente para esto. Entonces, los que nunca han hecho networking se atreven mucho más porque saben que está a esa disposición y van a aprender a hacer también networking con ellos o con ellas. Sí, yo entiendo que la mentoría ahí es una de las iniciativas más profundas, digamos, que te genera de verdad un vínculo y te abre puertas de manera impresionante. Creo que eso es algo que deberíamos observar, estrategias de mentoría. Muchas gracias a ambas. Súper. Gracias, Carolina. Lorena, ahora Natalia te quería hacer una consulta. Hola, Hola, Lorena. hola a todos. Primero apoyar lo que decía Natalia, más bien del área de recursos humanos. Yo vengo de ese mundo y es un desastre. O sea, perdón si alguien se ofende, pero es un desastre. O sea, no sé si alguno de ustedes está en la red de recursos humanos, las cosas que preguntan, o sea, ya un nivel que tú decís, y a mí me ha pasado lo mismo, que me dicen, oye, pero este perfil es raro, pero estudió esto y después se cambió esto otro, entonces no está. Yo creo que es más, no sé si a nivel chileno o latino, porque a mí me ha pasado estar, por ejemplo, en ferias, por ejemplo, de posgrado, las típicas para Australia, y todo lo contrario, mientras más mixto y raro, entre comillas, sea tu perfil, mucho más interesante para ellos, mucho más amplia las cosas que tú puedes llegar a hacer. Entonces, efectivamente hay un tema ahí de educar y capacitar, porque es muy cerrado, o sea, se cierran a un perfil que tiene que ser así, y si eres de la banca no podéis trabajar en otra cosa, y si trabajaste de año en finanzas no te podéis cambiar a marketing, ¿por qué? Entonces, yo me he encontrado con temas súper complejos ahí, ayudando. Nosotros hacemos outplacement también, ayudando a los que quieren hacer cambios de trayectoria. Y en ese sentido, algo que a mí me gustaría implementar, pero a largo plazo, es el tema de reconversión de carreras, que yo sé que se usa mucho en Europa. Y la universidad tiene todo para hacerlo, para poder capacitarte si tú quieres cambiar de rubro, dar un giro, no sé, qué sé yo, cambiarte de ingeniería comercial a teatro. Se puede hacer, pues ya digo, por ejemplo, el gobierno de Francia lo hace, te capacita en lo que tú necesitas y después te ayuda a buscar trabajo ahí. Entonces, esa me parece un área bien interesante. Y en relación a lo que decían del networking, a mí lo que me ha resultado mucho son los talleres que tienen, no sé, pues 6 módulos, y también juntamos distintas generaciones de egresados, qué sé yo, porque ahí se forma como una cierta mística, se conocen, tienen que hacer trabajos en conjunto, y después ya queda como el grupito armado, y entre ellos mismos, no sé, pues se pasan datos, se contratan, compran servicios si son emprendedores. Además de las charlas, como el formato de taller, como te obliga a interactuar con más gente, me ha resultado súper bien. Resultaba mejor si cuando era presencial. Ahora por Zoom un poco más difícil, pero es una buena alternativa. Eso. Gracias, Lorena. No sé si quieres contestarle o aportarle a Lorena, Natalia. No, coincido con lo que dice Lorena, y las reconversiones, cambiar, adaptarse,
claro, como una contribución al apoyo al desarrollo de la persona y de sus trayectorias, me parece que es muy positivo que ya se esté explorando como una iniciativa relevante. Eso es adelantarse, ser proactivo, no reactivo, ¿cierto? Natalia, y en cuanto a los egresados de los posgrados, ¿tú qué experiencia tienes, qué conoces, tanto a nivel nacional, internacional? Muchas veces el alumno de posgrado es como un poco invisible, como que hace su posgrado y desaparece del mapa de todos los actores, en el fondo. Terminó su magíster o su doctorado, qué sé yo, y no sabemos nada más de esas personas. ¿Tú conoces algunas estrategias como para mantenerlos ahí cercanos? Lo que conozco es que lo que dices tú, o sea, básicamente, principalmente se da que últimamente se han generado encuestas diferenciadas de egresados y de programas de doctorado y magíster o seguimiento para ellos. No necesariamente se ha contemplado en las instituciones como política de relacionamiento con egresados, diferenciar lo que necesita un estudiante pregrado, porque además está el pregrado vespertino, el executive y el diurno, que también tienen perfiles distintos y uno esperaría estrategias diferenciadas. Luego viene magíster profesional y académico, que también es diferente, y luego viene doctorado, que ya es netamente carrera académica. Entonces ya no los vamos a encontrar en LinkedIn, los vamos a encontrar en ResearchGate, en ORCID. O sea, implica conocerlos más y trabajar estas particularidades. Yo creo que eso hay que avanzar en aquello. Se está dando paso a paso, yo veo en las instituciones, pero está avanzando. María Jesús tiene una manito levantada hace rato y no... Sí, No la había visto. gracias. Perdón, gracias. Bueno, Natalia, muchas gracias por compartir tu experiencia y igual a todos los que han comentado. Nosotros, bueno, al igual que somos alumni UANDES y al igual que Carolina, nos ha ido muy bien con los programas de mentoría y embajadores por el mundo, que también los lanzamos desde el año pasado. Y efectivamente ahí tienen una instancia concreta donde se reúnen personas de diferentes países y también de diferentes regiones a lo largo del país, porque al final como esto nos ha recordado la pandemia de que Santiago no es Chile y nuestros alumnos, por mucho que estudien en la capital, son de distintas regiones y que ahí se da otra instancia súper rica para ellos, con un tema común como lo es el traslado. En cuanto a la formación de recursos humanos, yo creo que es interesante lo que plantearon de que efectivamente quizás puede haber una formación débil o quizás si uno fuera más compasivo, podría mirar desde que son en general personas en formación las que están tomando de repente los cargos de analistas y llegan recién a aprender que existen un montón de cargos nuevos para eh, una misma carrera. Entonces ahí se nos abre la brecha un montón y es súper difícil a veces que entiendan el analista, y ahí está el recurso también del egresado, de poder ser capaz de transmitir con peras y manzanas qué es lo que es capaz de hacer y qué es lo que le gusta hacer. Y creo que ahí quizás el desafío es de nosotros, para no atacar tanto quizás a muchos de recursos humanos, que quizás muchos de acá también trabajaron en recursos humanos y pasaron como analistas. Y pensar también que esos nombres de los cargos nacen de una necesidad de la empresa. O sea, ojalá uno produciera ingenieros comerciales y civiles o médicos o etcétera, y te contrataran por el título, pero en realidad uno llega a responder a una necesidad. Y es esa sensibilidad que va muy rápido con la que tenemos que conectar y enseñarle a los egresados que no te van a ir a buscar por el nombre o título de tu carrera, sino por el problema que eres quizás capaz de solucionar. Y en la misma línea, hay dos cosas que me gustaría decir para poder... dos cosas y una pregunta. Una, dicen la pitutocracia que dijo Sebastián, que ahí yo difiero un poco con el nombre de la pitutocracia porque por lo menos mi experiencia me he dado cuenta que, que las personas dejan de recomendar a personas solo por ser sus amigos o por ser sus cercanos y los empiezan a recomendar porque los vieron hacer un buen trabajo, ¿ya? Porque si no, esa recomendación también puede dañar la propia reputación del que recomienda. Y explicárselo así a los alumnos es muy liberador al momento en que ellos van a generar
networking. Y en la misma línea, esto de la significación de la experiencia, de lo que han estudiado o la inversión que hicieron en este estudio con el premio que hablaba Natalia al inicio, como ir dándole sentido o tratar de hacer ese trabajo. Yo sé que es un trabajo uno a uno y una lucha uno a uno que uno podría ir haciendo con los talleres, charlas, juntas, de poder ir buscándole sentido a con qué área o con qué herramienta se van a quedar de lo que estudiaron y van a aplicar. Y ese creo que es un trabajo uno a uno, y ahí abro la pregunta directo para Natalia, porque me encantó que dijo que ojalá pudiéramos hacer muchas cosas con poco y hay que ponerse creativo, y estoy totalmente de acuerdo y alineada con eso. El tema que a mí ahí me hace mucho ruido es dónde invertimos, porque veo que el trabajo uno a uno con los alumnos o con los egresados o con los que tienen estos problemas de repente para readaptarse al mundo laboral o los que están saliendo en esta transición, es muy fuerte y muy importante para ellos. De hecho, nosotros lo hacemos, pero a la vez tenemos que hacer toda la otra lista de tareas, desde la vinculación con empresas o generar charlas, networking, etcétera, para poder llevarlo a cabo. No sé si a ti se te ocurre alguna idea donde poder invertir más para que el público impactado sea mayor. Acá dieron varias buenas ideas, como las mentorías, bueno, la mentoría nosotros la hacemos como, me gustó algo que dijo el taller de gamificación de la Carolina, creo que es. No sé si hay talleres con diferentes generaciones, no sé si hay alguno que tú digas quizás como se te ocurre que podría ser quizás más cercano. Sí, mira, uno, soñar es gratis. Uno pensaría en, ojalá que tengamos una web, una plataforma web nacional de orientación profesional, desarrollo de carrera, como la sección de Cante en Chile, digamos, pero donde todos los graduados, los estudiantes de educación superior pudiesen tener acceso a provisión online. ¿Ya? Pero en Chile somos famosos porque de pronto no nos ponemos de acuerdo y ni siquiera tenemos estudios de graduados nacionales, cada institución hace uno por separado, eso me parece insólito, y 2021 todavía sigue siendo. Entonces ya, fuera de ese sueño, pienso que a lo mejor las instituciones, sin pretender gastar en exceso, podrían mejorar un poquito su provisión online, de manera de poder abarcar a más estudiantes, porque tenemos gente que es de distintos lugares de Santiago, distintos lugares del país, ¿cierto? Y ahora con lo de la pandemia hemos vivido que los servicios online ya se han instalado. Automatización de algunos recursos, de algunos test psicométricos, por ejemplo, algunos videos quizás, algunos, como les decía antes, foros. Hay un artículo que después se los puedo mandar del experto Tristram Holley, que de las personas especializadas en educación superior, no, perdón, en orientación profesional, pero aplicado, digamos, y que está muy a la vanguardia de los servicios universitarios en el mundo, es él. Y él lo que está recomendando justamente en esta línea es eso de la alfabetización digital para el desarrollo de carrera. ¿Ya? Es que la preparación, pero en el mundo digital. Yo sé que todas las instituciones tienen en algún minuto han tenido la charla de marketing personal o de el LinkedIn. Ya, esto es más allá que eso. Es la alfabetización digital para el desarrollo de carrera, ¿cierto? Es como entendemos el mundo digital y el desarrollo de nuestras trayectorias en este contexto digital y también híbrido. Y esos serían elementos que de ahí yo tomaría algunos elementos para potenciar. Claro, porque lo otro sería en el mundo también ideal brindar orientación o counseling personalizado, ¿cierto? Es la mejor opción, pero necesitaríamos más psicólogos o más orientadores, y hay esos son recursos y recursos que son muy difíciles de conseguir. Gracias, me dejas con muy buenas ideas. Bien, en función del tiempo, Héctor me pidió hacer la última pregunta.
Ya estamos casi cerrando. La verdad es que se ha pasado el tiempo muy rápido. Este tema, como decía Héctor, es muy apasionante, entretenido y la verdad que da mucho gusto cuando todos comentan sus buenas prácticas. Héctor. Sí, voy a donar mi cupo mejor, porque teníamos, bueno, la Claudia sabe, teníamos una lista gigante de preguntas, yo creo que más de la mitad quedó fuera, pero esto también ha sido lo interesante de este encuentro, así que mejor le voy a donar mi tiempo a David para que él haga su pregunta y después me gustaría, si me permites, Claudia, hacer un pequeño aviso comercial de la red de vinculación. Ahora, David, si nos adelante. dan 10 minutitos más, podemos hacer las dos y nadie se enoja. Si Natalia no se opone. Entonces, David. Sí, dale, David. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias, Héctor, por tu solidaridad. Bueno, me presento, soy David, soy el director de egresados y empleabilidad en el Instituto IPP, una institución que tiene hartos años, tiene 37 años, pero desde hace 3, 4 años ya se transformó en una institución de educación online. Entonces, eso nos ha tenido a nosotros una serie de particularidades con respecto a nuestros estudiantes y a nuestros egresados. Gran porcentaje ya viene con una trayectoria laboral a matricularse con nosotros, y gran parte de esos que ya vienen con una trayectoria laboral vienen a cambiarse a un área completamente distinta a la que han venido desarrollando por tiempo. Entonces todo este capital social que decían ustedes, que a lo mejor uno va adquiriendo en el camino, lo pierden casi y quedan como en cero. Son de edad ya, no sé, 35 años, desde 35 años en adelante, incluso mucho más, de más edad, 40, 45. Entonces, es una particularidad bien interesante la que tenemos nosotros, y lamentablemente algo muy novedoso. No hay mucho material que uno pudiese consultar y observar o mirar otras experiencias. Entonces, no sé, quisiera aprovechar la oportunidad de tener a Natalia hoy día y poder preguntarles, casi estar juntos en un café entre todos. No sé cuál es su mirada con respecto a estas situaciones que se van a ir enfrentando las instituciones de educación superior cada vez más, sobre todo ahora. En el caso de la pandemia nosotros la tuvimos más fácil porque ya éramos online. Todo esto que conversaban de estar trabajando en el mundo online, nosotros ya como que lo teníamos un poco más desarrollado, pero esa dificultad la seguimos manteniendo. Entonces me encantaría poder conocer tu mirada, Natalia. Sí, a propósito de los avisos de utilidad pública, les mencioné antes a Tristram Holley. Después les voy a mandar el link de su blog. Él tiene un blog donde sube artículos interesantes. Junto con Tristram tengo el honor de ser miembro del directorio de un organismo internacional de desarrollo de carrera que se llama ICCDPP, una lamentable sigla, pero así es. ¿Por qué les cuento esto? Porque en esa instancia he tenido la oportunidad de conversar con personas de distintos países que trabajan los temas de desarrollo de carrera en Canadá, en Reino Unido, en Japón, en Corea. Y cuando hablamos acerca de qué pasa con desarrollo de carrera, estas temáticas de pandemia y el mundo digital, entonces llegamos a la misma conclusión, que tiene que ver con, bueno, lo que decía Tristan, ¿cierto? Avancemos hacia fortalecer la alfabetización para el desarrollo de carrera, pero hay un aspecto estructural que tiene que ver con la población en riesgo, las personas que han sido más afectadas. Y ahí empezamos a trabajar o a visibilizar las nociones de empleo de emergencia, ya, o trabajo de emergencia. Y cómo, digamos, psicológicamente podemos, o sea, vernos afectados a las personas que, por ejemplo, tienen una determinada trayectoria, determinadas titulaciones, carreras, qué sé yo, y que son despedidos o no pueden seguir en su emprendimiento y tienen que hacer otras cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que estudiaron o con lo que pretendían o que tenían en su proyecto de vida, y cómo abordar esto. Entonces ahí conversamos sobre cómo las instituciones podríamos apoyar a la orientación en este sentido, digamos, de que las personas, si se ven en la necesidad de buscar, estar en empleos de emergencia, lo vean desde una perspectiva positiva, de todos los aprendizajes asociados a esta experiencia más adelante les van a servir igual para su desarrollo posterior, pero que no dejen de lado o no se rindan respecto de su proyecto de vida o proyecto profesional que tenían antes de esta situación de pandemia.
O también pensar que a lo mejor ese proyecto de vida o proyecto profesional simplemente cambió y cambió para siempre. Pero no por eso van a quedar necesariamente estancados en este empleo de emergencia que puedan tener por el momento, sino que implica, como decía Lorena también, reinventarse, actualizarse, reformularse. Y eso yo creo que es un desafío clave para las personas que estamos o que nos interesa cierto apoyo a los estudiantes, especialmente a los egresados y a las trayectorias ocupacionales de las personas que tengamos muy en cuenta. Bien, muchas gracias Natalia. Y nos quedaría la última pregunta de Héctor, y también Héctor va a dar un anuncio antes de terminar. Sí, en realidad me voy a pasar directo al aviso comercial, no quisiera abusar, ¿cierto?, del tiempo de los invitados. Mire, les he dejado aquí en el chat, ¿cierto?, 2 informaciones relevantes. Así como hoy día Natalia nos ha acompañado, vamos a tener durante el año distintas otras reuniones en donde vamos a seguir conversando de materias como esta. Y si por algún motivo se perdió alguna de esas reuniones, métase al canal de YouTube y ahí puede encontrar no solo esta, sino muchas otras experiencias que están ahí reunidas, ¿ya? Y el segundo aviso importante que me parece súper relevante de compartirles es que en esta comisión en particular queremos conocer experiencias más en detalle, y sé que muchos de ustedes son súper buenos haciendo no solo temas de desarrollo de carrera, sino que también de fidelización de egresados, de instancias de retroalimentación, etc. Entonces tenemos un programa bien agendado de reuniones durante todo el año, todas duran más o menos 1 hora, ¿ya? Y entonces las dejamos al tiro a todos y todas invitados por si quieren compartir su experiencia. Inscríbanse en el formulario y el comité creativo, ¿cierto?, los va a contactar y buscar la fecha que es más adecuada para ustedes. Y así podemos, por ejemplo, conocer la experiencia de alguna de sus instituciones que obviamente vendrían a aportarle mucho al sistema. Así que yo lo único que quiero, como siempre, Natalia, gracias por estar acá, muchísimas gracias, siempre un agrado escucharte. Siempre me dejáis pensando. Así que gracias por eso también, ¿ya? Eso sería todo. Gracias, Héctor. Bueno, agradecer a Natalia y a todas y a todos los presentes y asistentes el día de hoy. Se nos vienen hartas sorpresas las próximas reuniones, así que va a estar esto entretenido. La idea es que todos aportemos y todos aprendamos. Así que nos vemos luego. Muchas gracias nuevamente, Natalia. Siempre es muy agradable compartir contigo. Muchas gracias por la invitación. Genial verlos. Muy buenas tardes a todos. Que estén muy bien. Que estén bien. Nos vemos en otra instancia. Chao, chao. Gracias. Chao.